Interpretando bien la Biblia. Aclarando pasajes difíciles en la palabra de Dios, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Exégesis para la sana doctrina. Salmos que no son cristianos. Supongo que usted ha recibido bendición al leer los salmos. Para muchos cristianos y aún para los no cristianos, leer estas oraciones producen paz, sosiego, armonía, fe y confianza. Pero ¿sabía usted que no todos los salmos pueden producir esa bendición hoy? Sí, efectivamente hay algunos salmos que no son cristianos. Sí, me está escuchando bien, hay salmos que no son cristianos. La mayoría de los salmos imprecatorios van contra el nuevo pacto, contra la gracia y el amor. Un salmo imprecatorio es un salmo en el que el salmista invoca juicio, maldición o castigo divino sobre los enemigos de Dios o sobre quienes practican la injusticia. No es un género separado dentro del salterio, sino un tipo de lenguaje que aparece en varios salmos. Un salmo imprecatorio es un salmo donde el autor pide a Dios que actúe con justicia contra los malvados, incluso con castigo severo. Se llaman así porque contienen imprecaciones, es decir, peticiones de juicio. ¿Por qué se llaman imprecatorios? Bueno, la palabra imprecatorio viene del latín imprecari, que significa invocar mal sobre alguien o pedir juicio contra alguien. Por eso, cuando un salmo incluye frases como derriba a mis enemigos o quiebra sus dientes o haz caer su maldad sobre ellos, se clasifica como un salmo imprecatorio. ¿En qué salmos aparece este lenguaje? Algunos ejemplos que tengo aquí y que son ejemplos clásicos. Sin duda voy a mencionarlos, pero no voy a extenderme en ellos. El Salmo 35, el Salmo 69, el Salmo 109, el Salmo 137, especialmente este Salmo 137 es conocido por ese lenguaje fuerte. Hay partes de otros salmos como el 5, el 7, el 55, el 58, el 83, el 140, pero son partes, no todos los salmos. ¿Cuál es el propósito teológico de estos salmos? Los salmos imprecatorios no son exposiciones de odio personal. Su función es más profunda. Primero, clamar por justicia divina. El salmista no toma venganza por su mano, sino que él pone la causa en las manos de Dios. Segundo, afirmar la santidad de Dios. El mal no puede quedar impune. Estos salmos expresan confianza en que Dios gobierna con justicia. Tercero, expresar dolor real. Mire, son oraciones nacidas de persecución, de abuso, de traición o violencia. Cuarto, defender el pacto. Sí, mire, los enemigos del salmista suelen ser enemigos del propósito de Dios. No son simples rivales personales. ¿Cómo los entiende un cristiano hoy estos salmos? Mire, no se usan para desear daño personal, no. Se leen como clamor por justicia, especialmente en contextos de opresión. La teología de la liberación trató de traer esos salmos para clamar justicia social. Por eso son contextos de opresión. También señalan la tensión entre la misericordia y la justicia divina. Apuntan al juicio final donde Dios hará justicia perfecta.
El Salmo 137, particularmente en su versículo 9, que dice: bienaventurado, escuche, bienaventurado el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Este es el salmo más inapropiado para orar o proclamar literalmente en la era de la gracia bajo el nuevo pacto. Porque este salmo se destaca como el más chocante. Mire, el contexto histórico es comprensible. Se trata de un lamento de los exiliados en Babilonia tras la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Los cautivos lloran por Sión, por la ciudad de Sión. Recuerdan el escarnio de sus opresores y piden justicia retributiva contra Babilonia y Edom. El versículo 9 entonces expresa un deseo de que el mismo horror que sufrieron ellos allá, esa masacre de inocentes, recaiga sobre los hijos de los agresores. Es una imprecación visceral, nacida del trauma colectivo, ese trauma colectivo y profundo, y del deseo humano de ojo por ojo. Es un contexto de guerra antigua y juicio nacional. Entre los salmos imprecatorios, como el 35, el 58 y otros, este resalta por involucrar directamente a niños inocentes de una manera muy gráfica y brutal. Otros salmos piden juicio sobre enemigos personales o nacionales. Piden enfermedad, muerte, vergüenza, ruina, una ruina familiar, como el Salmo 109, por ejemplo, o destrucción de los impíos. Pero el Salmo 137 bendice explícitamente un acto de violencia extrema contra bebés, contra niños. Esto lo hace especialmente perturbador para la sensibilidad moderna y desde luego para los cristianos de hoy. A la luz del Nuevo Testamento, a la luz del Nuevo Pacto, ¿por qué es el salmo imprecatorio más inapropiado? Salmo 137. El Nuevo Testamento no elimina la realidad del juicio divino, no. Dios sigue siendo y sigue diciendo: mía es la venganza, yo pagaré. Que eso es lo que dice Deuteronomio 32, 35, y que es citado en Romanos 2:19 y también en Hebreos capítulo 10 versículo 30. Jesús mismo pronunció ayes duros. Hay que leer Mateo 23. Citó salmos imprecatorios y los apóstoles aplicaron algunos, por ejemplo el Salmo 69 y el 109 en Hechos 1:20 con relación a Judas. El enemigo principal ahora es espiritual. Esto es lo que nos enseña Efesios capítulo 6, especialmente el versículo 12. Y los mártires en Apocalipsis claman por justicia, Apocalipsis 6:10. Sin embargo, la revelación plena en Cristo transforma radicalmente cómo los creyentes manejamos el mal y la venganza. Jesús eleva la ética del amor. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Y los pasajes paralelos, desde luego. Esto no niega la justicia de Dios, pero prohíbe que el creyente alimente o exprese deseo personal de venganza o violencia retributiva, especialmente cruel. El Salmo 137 refleja el clamor del antiguo pacto en un contexto teocrático y de guerra santa. Bajo la gracia, el creyente es llamado a reflejar el corazón de Cristo, quien oró por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto dice Lucas 23:34. Y murió por todos, aún por sus enemigos. La cruz cambia el enfoque. En el nuevo pacto,
Dios ya ha derramado su ira sobre Cristo por el pecado. La venganza personal o tribal ya no es el camino. En su lugar se ofrece misericordia y oportunidad de arrepentimiento. Orar literalmente, porque se estrella niños contra las rocas, contradice el valor infinito de toda vida humana creada a imagen de Dios y el mandamiento de no pagar mal por mal. Sería una regresión a la dureza de corazón que Jesús confrontó. Una diferencia entre el deseo humano y la oración cristiana es los salmos imprecatorios muestran honestamente el dolor y la ira del salmista ante el mal grave, algo que Dios acoge en su palabra, desde luego. Sin embargo, escuche, en la era de la gracia, el creyente debe llevar ese dolor al Señor, confiando en que el Señor juzgará perfectamente al final. No es tomando la venganza y el juicio en sus manos, tampoco regocijarse en el sufrimiento de los inocentes, no. El Salmo 137, por su crudeza contra los más vulnerables, ilustra bien el deseo del hombre por la venganza. Antes que una oración madura bajo el Espíritu de Cristo. Otros salmos imprecatorios, como el 109 que ya cité, con maldiciones familiares detalladas, o el 58 que es contra los jueces injustos, también tensionan con la gracia y muchos los evitan en la liturgia por ser chocantes. Pero el Salmo 137 destaca por su imagen impactante y por no dirigirse solo contra culpables directos, sino contra la siguiente generación de manera, escuche, poéticamente vengativa. Tenemos una aplicación práctica para hoy, para estos los salmos imprecatorios. Podemos leer el Salmo 137 para entender el sufrimiento del pueblo de Dios y confiar en la justicia divina final. En oración es mejor dirigir la imprecación contra las fuerzas espirituales del mal, el pecado mismo, o pedir que Dios actúe en juicio justo, dejando el cómo y el cuándo en las manos de Dios. El énfasis del nuevo pacto es bendecir, orar por la salvación de los perdidos y vencer el mal con el bien, mientras se espera el regreso de nuestro Señor Jesucristo, quien ejecutará la venganza perfecta. En resumen, el Salmo 137 es el más inapropiado porque su clímax, el versículo 9, expresa de forma más cruda el instinto natural de venganza humana retributiva, inclusive contra inocentes, que contrasta frontalmente con el mandamiento de amar y orar por los enemigos que el Señor Jesucristo dio como norma para sus seguidores en la era de la gracia. Dios sigue siendo justo y juzgará. Nosotros somos llamados a ser misericordiosos como Él lo ha sido con nosotros. Espero que ilustrarle acerca de los salmos imprecatorios le ayude a ver en otra dimensión y en otra forma cómo leer y cómo orar los salmos. Mi deseo profundo es que Dios le continúe bendiciendo en todo. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.